El primer año estaba yo, contratamos a un perfil más y una persona en prácticas y bueno, llevamos una facturación de unos 50.000 euros que conseguimos con el dominio agenciaseo.eu, una landing, nos pusimos primeros a nivel nacional para agencias SEO. Yo creo que una de las grandes palabras clave para dar sentido al SEO es en una reunión comercial que es un acto de fe. Llegamos a este punto si trabajamos en equipo. Creo que esa es la base de todo, porque cuando hablamos de SEO está dentro de una estrategia de marketing digital, que está dentro de una estrategia de marketing, dentro de una estrategia de empresa y dentro de una estrategia de negocio. No somos obedientes, sino que somos profesionales. Si una cosa es lo que te dice el cliente y otra cosa es lo que quiere el cliente. Es decir, hay que saber leer entre líneas e interpretar porque seguramente hay una probabilidad muy alta de que ese cliente sepa menos que tú en marketing digital y en SEO. Por tanto, te va a pedir lo que cree que es mejor, pero no te va a pedir lo que sabe que es mejor. Y ahí es donde tienes que dar tú ese valor. Para mí es fundamental que haya un tiempo, no te sé decir si es un 20, un 30%, pero un tiempo que esté destinado puramente a pensar. Una es subir el ticket medio y la otra es ser más rentable. Mira, la verdad es que la estrategia inicial que comentaba, ¿no? De las 3 Fs, es algo que funcionó muy, muy, muy bien. Y de hecho, esto ha venido muy bien porque lo hemos aplicado e implicado dentro de la agencia, ¿no? Es decir, nuestros mejores comerciales al final son nuestros propios compañeros. Y es tan importante cuidar del cliente como cuidar de un proveedor y sobre todo cuidar del equipo. A continuación, vamos con la charla con Roberto Gorraiz. Roberto es director y fundador de la agencia de agenciaseo.eu, con sede en Valencia. Actualmente son más de 25 trabajadores en una agencia 100% de SEO, aunque ahora inaugurada recientemente, agenciasem.eu. Esta es una de las agencias que posiblemente conocerás por uno de sus socios llamado Bruno Ramos. Hablar con Roberto es una experiencia que ha sido increíble ver la verdad, ver la autenticidad y la experiencia que se respira en cada una de las palabras que nos comenta Roberto y después de todos los grandes hitos que han conseguido. Ya solamente te puedo adelantar que en el primer año ya hicieron más de 50.000 euros de facturación solamente con tocar la puerta a unos poquitos clientes que tenían a su alrededor. Esta pedazo masterclass te va a servir y tienes que prestar especialmente atención si eres una agencia que está en crecimiento, si eres freelance y quieres conseguir los primeros clientes y en definitiva para cualquier agencia que quiera mejorar su proceso de captación de clientes, tiene que prestar especialmente atención a las palabras de Roberto. Mil gracias por estar hoy aquí. Tienes delante de ti, te vas a escuchar a una persona que ha logrado algo que pocas agencias de SEO en España consiguen, que es crecer a más de 30 trabajadores desde Valencia, logrando además un valor de marca dentro de agenciaseo.eu, más recientemente también la nueva empresa agenciaseo.eu, que también nos compartirá Robert cómo la ha conseguido, cómo la ha montado. Posiblemente también conocerás a uno de sus socios llamado Bruno Ramos, reconocido en el sector de SEO. Sobre todo, lo que han conseguido es algo que poquitas agencias de SEO consiguen, que es construir una infraestructura, una agencia con un valor de marca reconocible en prácticamente todos los consultores de SEO de España y hacerlo en unos poquitos años, en un sector en el que pocas agencias consiguen despegar a más de unas pocas decenas de trabajadores. Estos logros no tienen que quedar no tienen que caer en saco roto, sino que hay que ponerlos a colación porque poquitas personas lo han conseguido. Así que de corazón, gracias, Robert, por estar hoy aquí con nosotros, por aceptar la invitación y por compartirnos todo esto que vas a hacer. Bueno, me vas a sacar los colores. Muchas gracias, Michel. Muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por haber juntado a tantos cracks de los que me siento orgulloso formar parte y ser un miembro más de estas charlas. Y bueno, encantado de presentar un poco más la agencia, contaros un poco más quiénes somos, cómo hemos crecido, aventuras y desventuras que hemos vivido en estos años.
y ya te digo, encantado de que me Por hagas poner un poco de preguntas. contexto, ¿cómo nace agenciaseo.eu? ¿Cuál es el crecimiento que empieza a tener? Y a nivel personal de Roberto Gorraiz, ¿cuáles son los hitos que cumple en su carrera profesional? Sobre todo más enfocados en cuanto empiezas a iniciar agenciaseo.eu y qué aprendizajes te llevas aquí en cada una de estas etapas. Bueno, voy a intentar ordenar las preguntas. Bueno, nosotros nacimos en 2016, oficialmente en febrero de 2016 se levantó la persiana de la agencia. A título personal, si voy hacia atrás, yo estudié publicidad y relaciones públicas, acabé la carrera, me recomendaron, bueno, era un friki ya en su día de todo el tema del marketing y la comunicación, me recomendaron desde la universidad para un concurso de creatividad a nivel nacional que gané y el premio era hacer un tour por las mejores agencias de España a nivel internacional y luego elegir una de ellas donde hacer prácticas y, bueno, y seguir aprendiendo, ¿no? Era Ogilvy, estuve allí, me contrataron, la verdad que muy rápido, hice más horas que un reloj y disfruté muchísimo. Y bueno, ahí me di cuenta que me encantaba la creatividad, me encantaba la publicidad, me encantaba plantear y diseñar estrategias para nuestros clientes, pero también vi que lo que más me gustaba no era ganar premios o conseguir hacer un tipo de anuncio que nos diera un premio, que pues, luego te lo sube, sino que lo que se planteara fuera eficaz para el cliente. Es decir, se buscaba siempre eso, pero en mi cabeza era, joder, a lo mejor siendo un poco más creativo también puede ser eficaz, ¿no? Y ahí me planteé, fui al despacho de mi jefe, le dije, me voy de la agencia, me voy a hacer un máster de marketing y comunicación, me vuelvo a Valencia y fue curioso porque me dijo, te vas al enemigo. Y claro, porque era la creatividad como que muchas veces compite con la parte de los datos, de dar esos resultados, ¿no? Y fue muy gracioso, se me quedó clavado, pero bueno, cogí las maletas, me volví, hice un máster de marketing y comunicación y mientras lo hacía estuve trabajando en una agencia, en una empresa de B2B especializada y estaba de director de marketing allí. Y vamos, estuve 5 años y en 2016, un final de 2015, mis compañeros, mis socios me propusieron crear la agencia. Dicen, tú tienes experiencia en agencia, a ti este mundo te gusta, lo conoces. Y dice, ¿qué te parece si montamos una agencia especializada en SEO? Y dije, sujétame el cubata y vamos a por eso. Pues en 2016 empezamos, ellos estaban en la parte más estratégica de desarrollo de la empresa, porque tenían su propio proyecto, y yo estaba en la operativa, en el día a día, y yo solo. Empezó cómo empiezas como emprendedor y cómo lo llevas, ¿no? Ellos me ayudaron mucho por su experiencia a nivel empresarial, y nada, pues el primer año estaba yo, contratamos a un perfil más y una persona en prácticas y, bueno, llevamos una facturación de unos 50.000 euros que, bueno, pues al final pagaba las nóminas y empezamos a tener una recurrencia de clientes. Me estás diciendo que en el primer año ya pasas de 0 a 50.000 euros. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, pues cogimos varios proyectos. Algunos proyectos también incluían la parte de desarrollo, por lo tanto no era un margen neto lo que se quedaba en la agencia, pero sí, también con ayuda de la empresa en la que trabajaban nuestros socios, también nos derivaban ciertos proyectos a nivel de SEO y esa oportunidad pues la pudimos aprovechar y de alguna manera empezamos ya con algún cliente, ¿no? que te ¿Cómo ayuda y te fueron simplifica. este primer paso de estos 0 a estos 50.000? ¿Cuáles son las vías de captación en las que te enfocas inicialmente? Porque es un buen Pues crecimiento. sí, a ver, una parte buena es que cuando hablamos de SEO es que si consigues, que ya lo veremos también en detalle, captar un cliente, en teoría hay una recurrencia. Y un cliente, si por poner un número redondo, si son 1.000 euros al mes, 1.000 por 12 son 12.000. Con 5 clientes ya tienes, superas, ¿no? Esos 12.000, de hecho, cálculo, te vas a 60.000. Sí. Y esto nos dio la oportunidad de, una empresa de servicios no es como una empresa de producto o un startup o un SaaS, ¿no? En el que necesitas muchos recursos para poder subsistir, ¿no? Aquí vives de tu trabajo, básicamente. Si estás en negativo desde el principio, mal negocio, ¿no?
Pues aquí sobre todo fue como si fuéramos una startup, las 3 famosas Fs, ¿no? De Family, Friends en Fools, y a través de pues, este apoyo de la empresa, a través de contactos que yo he tenido a lo largo de los años, a nivel profesional, a nivel personal, a través de recomendaciones, y a través, que esto fue muy curioso, que conseguimos con el dominio agenciaseo.eu, una landing, nos pusimos primeros a nivel nacional para agencia SEO. Es decir, que como carta de presentación ya era buena. Es decir, si somos capaces a nivel de SEO de trabajar la keyword, en teoría, ¿no? más competida contra el resto de colegas del sector, ya es una garantía. Y bueno, pues esa garantía nos hacía también traer clientes, consolidar clientes y generar esos ingresos que pues, al final hacíamos dos ejercicios, ¿no? Con casos de éxito, mostrar a otros clientes para darles esa confianza y garantía, y luego con los clientes que teníamos, porque cuando empiezas tu precio ahora es muy bajito, es decir, tienes que captar y tienes que demostrar mucho, y ahí pues mañana, tarde y noche trabajando para conseguir resultados, para que ese cliente no solo viera que a nivel orgánico crecíamos, sino que viera que a nivel de negocio su negocio crecía, que es el objetivo fundamental, no solo en SEO, sino en cualquier canal de captación a nivel de marketing digital. Y ahí lo que conseguimos pues, fue precisamente eso, ¿no? Ir consolidando clientes, consolidando nuevos clientes y ampliando la facturación a nivel de fee por cliente, demostrando valor y demostrando que sería bueno que con nosotros destinaran más horas porque íbamos a conseguir incluso más. Muchas personas, muchos consultores cuando inician se meten en sistemas complicados de captar clientes y muchas veces ellos ya tienen recursos que no se suelen aprovechar tanto como precisamente estos, que a través de contactos, a través de una serie de acciones, tú ya eres capaz de empezar a llegar a empresas que pueden empezar a capitalizarte y puedes empezar a rodar a partir de aquí. Antes de pasar a la siguiente etapa, al siguiente salto con agenciaseo.eu, has comentado un punto que es interesante a nivel de, oye, nos esforzamos tanto por captar al cliente como para que generara resultados, para que confiara en nosotros. Esto es a nivel de SEO, tiene muchas ventajas, a nivel de cualificación del lead, a nivel de estabilidad, pero tiene una desventaja, podríamos considerarla, que el cliente tiene que pagar un precio a corto plazo en tiempo para esperar a ver los resultados de nuestro servicio. ¿Cómo gestionas esto? Supongo que habrás tenido muchos aprendizajes desde el principio, desde 2016 hasta ahora, pero ¿cómo lo gestionas actualmente esto? ¿Gestionar expectativas con el cliente inicialmente? ¿Cogéis a clientes que ya estén educados? ¿Los intentáis educar? ¿Cómo los habéis solventado? Yo creo que una de las grandes palabras clave para dar sentido al SEO es en una reunión comercial que es un acto de fe. Y eso creo que lo hemos dicho todos muchas veces y no sé la de búsquedas que tendrá en Google a nivel mensual. Pero es verdad, ¿no? Es un acto de fe porque yo lo digo, hay otras agencias que sí que lo hacen. Yo no soy capaz, ¿no? Cuando dicen, ¿qué me garantizas? Una cosa es hacer un forecast con estas estimaciones, pero es que yo no puedo garantizar nada. ¿Hacéis ¿Por qué no forecast? garantizo nada? Hacemos forecast La de previsión. estimaciones en el escenario en el que estás tú ahora mismo y dónde puedes llegar, pero claro, esas estimaciones es si Google no cambia el algoritmo, que se está pasando el juego en los últimos años, si no aparece un competidor, puedes una startup, puedes una empresa que abre una nueva vertical, pueden pasar mil cosas y con muchos más recursos y presupuestos que tú, y son escenarios en los que tú solo puedes decir, puedo llegar aquí si el resto de variables están absolutamente quietas. Sí, Y al no final siempre pasa eso. y no siempre pasa eso. De hecho, últimamente pasa poco, ¿no? Cuando hay una oportunidad de negocio, se meten pues, muchos players en ese negocio y luego Google pues está haciendo muchas pruebas, muchos experimentos, muchas actualizaciones que donde dije digo, Diego y luego vuelvo a decir digo. Y eso es complicado. Por tanto, la generación de expectativas se basa en tus casos de éxito, en tu experiencia, en tu conocimiento del cliente y del sector. Otro de los puntos, para mí variables muy importantes, es, llegamos a este punto si trabajamos en equipo.
Si nosotros nos contratas únicamente la parte de SEO, pero la parte de desarrollo tienes a alguien dentro que dice, sí, sí, lo voy a hacer yo, o la parte de contenido lo tienes dentro, sí, sí, lo voy a hacer yo, y cuando se están pidiendo esas tareas, el equipo de desarrollo está desarrollando algo en su SaaS o cambios en la web o lo que sea, y no le da prioridad a las peticiones que tú dices, milagritos a Lourdes. Si a la hora de preparar contenidos dices que tienes a alguien de contenidos, pero que a nivel de SEO no tiene esa capacidad, esos conocimientos, o que incluso tú le estás diciendo, vamos a hacer copywriting con orientación a SEO, y cuando se lo estás planteando te dice que no, que son solo copies y que no metas la palabra clave, las variantes y todo lo demás, es muy difícil. Es casi imposible, ¿no? Algunas agencias lo integran, otras funcionan con partners. ¿Cuál es el enfoque que habéis encontrado en vuestro caso? Pues nosotros lo hacemos interno, es decir, tenemos partners a nivel de especialistas, periodistas en distintas áreas, pero luego toda la parte de SEO, de optimización, lo hacemos nosotros. Ahí yo tengo mi pequeño talk porque vengo de la publicidad y vengo de la parte de copywriting y creatividad, y ahí pues nos gusta dar un buen trato, un buen servicio. Lo que pasa es que también hay veces que dices, pero ¿esto cuánto cuesta? Y es mejor hacerlo bien o hacerlo rápido. Pues lo que hay que buscar es equilibrio, hacerlo bien y rápido. Y muchas veces a mí me gusta que el cliente pueda implicarse, porque al final es su tono, su estilo, su mensaje. Nosotros somos, por decirlo de alguna manera, la parte técnica que tiene que conseguir que lo que estás traduciendo y haciendo bonito, ¿no? Para tu cliente que lo está viendo, que es la persona humana, ese buyer persona, se traduzca también igual de bien para la maquinita que es Google, para que te priorice a ti frente al resto de competidores o de páginas que tienen esas intenciones de búsqueda. Has dicho algo porque cuando hablamos sobre aterrizar el SEO, sobre bajarlo a tierra, eh, lo tenemos muy claro que para hablarle a una persona que no es técnica hay que bajarlo a tierra, pero hay muchas formas de hacerlo. Y hay podemos decir, una escala de grises entre las que están, oye, te voy a hablar sobre acciones técnicas porque, o habrá un aumento de visibilidad porque no quiero mojarme en darte datos, hasta otro extremo que es te garantizo resultados. Y entre medias hay muchas opciones. Una de ellas es diferentes escenarios y hacer una previsión, un forecasting de, mira, pues esto es más o menos lo que estimamos. Esto ya es en sí, ya estás arriesgando en cierto modo, ya te puedes llegar a pisar los dedos en algún punto porque no depende al 100% de ti qué es lo que eso realmente se vaya a reflejar. O sea que ya es, ya es en sí mismo un atrevimiento, una valentía de poder decir, mira, es que quiero que aterrizar el mensaje, quiero que me entiendas. ¿Le recomiendas a todas las agencias de SEO que por lo menos empiecen aquí a hacer este forecasting para que el cliente les entienda de una mejor manera? ¿Y hay alguna otra estrategia para que el cliente aguante tiempo suficiente para que el SEO genere resultados, además de esta? Pues a ver, yo dentro de toda esta nube de preguntas, ¿no? Lo que sí que tengo claro, y esto lo me ha dado la experiencia, es que soy muy de usar frasecitas, ¿no? Pues la que teníamos cuando posicionamos primeros para agencias SEO era expertos SEO que hablan tu mismo idioma. Creo Muy que esa bien. es la base de todo, porque cuando hablamos de SEO está dentro de una estrategia de marketing digital, que está dentro de una estrategia de marketing, dentro de una estrategia de empresa y dentro de una estrategia de negocio. Por tanto, nosotros tenemos que entender qué vamos a conseguir con el SEO para el cliente. Es decir, que al final es negocio. Y cuando trabajamos, si solo tenemos una visión puramente técnica, vamos a tener el ego por las nubes porque vamos a subir en visibilidad, en tráfico para las clave, pero a lo mejor no estamos teniendo el foco donde hay que tenerlo, que dices, ¿qué prefieres tener? 100.000 visitas al mes y conseguir 10 leads? ¿O prefieres tener 1.000 visitas al mes y conseguir 100 leads? Pues evidentemente a nivel de negocio yo prefiero esas 1.000 visitas con 100 leads. A nivel de SEO, los consultores tienen que tener también esa visión porque el cliente no quiere, no vive, no se alimenta de tener mucho tráfico, muchas visitas. Por eso la parte de hablamos tu mismo idioma lo estoy asociando a que el cliente te está pidiendo SEO, pero te está pidiendo negocio. Por tanto, no le hables
de sitemap, no le hables de canibalización, no le hables de eso si el perfil con el que estás hablando es un director de marketing, es un CEO, es un técnico de marketing. Habla de eso si el cliente tiene dentro del equipo un desarrollador y un SEO técnico que ha subcontratado este servicio para ser mejores, para ver pues, soluciones que una agencia que está 24/7 friqueando con el entorno de Google te puede dar soluciones. Pero creo que es súper importante entender con quién hablamos, en qué momento, para generarle esa confianza, esa tranquilidad, esa cercanía y un poco en la experiencia te diría que más del 80% lo que quieren es tú dime cómo consigues resultados, hazlo tú y a final de mes seguimos hablando para demostrarme que lo que se está haciendo, porque me da igual lo técnico, me da igual el contenido, me da igual que me metas a nivel de CTAs 3 botones más para conseguir pues eso, más leads o más ventas, pero consígueme negocio. Yo creo que eso muchas veces es difícil conseguirlo porque en el mundo SEO tenemos una parte muy técnica, ¿no? Muy de desarrollo y tenemos que conseguir educarnos, ¿no? Apoyarnos, educarnos y cambiar ese chip, ese discurso a una parte mucho más de negocio, de KPIs, de rentabilidad, que bueno, nosotros trabajamos en ello y sé que cada día más las agencias dejan de ser tan técnicas, lo son cuando tiene que serlo, pero sí que van a esa parte de orientación a negocio. O sea, tú eres entonces más partidario de tu enfoque, no tanto de hacer acciones que, obvio, también, siempre en la medida de que se puedan a corto plazo. Porque imagínate, ¿vale? Que yo tengo una previsión de que el cliente va a conseguir resultados en 6 meses, puedo incorporar una serie de estrategias complementarias como publicidad, por ejemplo, se hace un poco para negocios locales, para empujar esos resultados y que el cliente aguante. O puedo decir, mira, confía en mí, se está haciendo este trabajo, espérate como mínimo hasta este mes para poder ver los resultados. Vale, esta es buenísima porque yo pensaba que éramos el área del marketing digital menos rentable a corto plazo que existe, ¿no? Porque estamos hablando que si tú no has hecho nada, es decir, abres una web, un negocio local y tienes pues, tu web que quieres también posicionar y generar tráfico y leads, oportunidades, dices, es que hasta los 6 meses no vas a conseguir nada. Por tanto, es mes 1 pago, ingresos cero. Mes 2 pago, ingresos cero, ¿no? Y pierde paciencia. La Correcto. estrategia mixta de paid es interesante, es necesaria, además de esa estrategia que decíamos al principio, ¿no? Comercial, de darte a conocer más allá de acciones puramente de marketing. Pero creo que hay una que es aún peor, cariñosamente hablando y haciéndolo nosotros también, que es el inbound que los recursos, la inversión que tienes que hacer para poder conseguir mover la maquinita es brutal. Necesitas SEO, necesitas Pay, necesitas las herramientas propias de inbound, ¿no? Y dices, ¿cuánto músculo tiene el cliente para poder aguantar X meses sin tener en marcha, ¿no? la maquinita? Pues creo que somos Sí. por ahora que conozca, los segundos menos rentables en el corto plazo. Nos ha pasado, pues muchas veces, ¿no? Que el cliente no ve el retorno en el corto plazo y te pide eso, ¿no? Te exige esa paciencia en el corto, esos resultados en el corto plazo. Y le dices, a nivel de generación de expectativas, en la primera reunión comercial que tuvimos, tú me dijiste, quiero trabajar el SEO. Se habla de negocio, pero quería solo SEO. Si en el mes 2 o el 3 vemos que hay esa inquietud porque no tiene otros canales activos sobre los que poder generar negocio, por supuesto que se tiene que hablar de otras acciones mucho más cortoplacistas y que den ese equilibrio. Pero también tiene que ser consciente el cliente que eso supone una inversión en la gestión de las campañas, crear campañas, utilizar campañas y en la inversión. Y aquí, como decimos en Valencia, es en diners torrons, ¿no? Si tienes presupuesto, pues puedes hacer muchas cosas. Si no lo tienes, tienes que decidir. En algunos casos hasta hemos planteado parar el SEO para trabajar el paid y luego ya trabajaremos el SEO más adelante cuando haya unos ingresos, pues si es una empresa de servicios recurrentes y con ese músculo y esa capacidad financiera poder volver a invertir en ello. Podemos decir entonces que para una empresa más o menos pequeña que contrata un consultor de SEO para que le lleve la estrategia,
el SEO debería tener un rol para que realmente le sea útil al 100% a la empresa, un rol en cierta parte de estratega además de SEO, de poder entender esa visión del cliente, para poder, o que entienda el negocio del cliente para poder, mira, recomendarle, porque el cliente le haya pedido SEO, él tener esa visión de saber decirle, mira, igual tú tienes que hacer ahora SEO, pero también tienes que hacer este tipo de acciones para que el negocio aumente a corto plazo. Mientras que si vas a un tipo de empresa grande en el que te piden SEO a largo plazo, no tienes que preocuparte por esta vía. Podría ser una distinción, que ese consultor que trabaja con una empresa más o menos pequeña deba tener esa visión estratégica. Totalmente. Es que creo que el no tenerlo es dejar de ser absolutamente competitivo. Porque al final lo que decíamos al principio, ¿no? Es si trabajamos el SEO es porque hay un objetivo de tener un canal que sea rentable. Si no es rentable a corto plazo, tienes que tener otros canales. Por tanto, ese perfil de consultor tiene que entender muy bien el negocio, tiene que entender qué otras vías de captación tiene, porque aquí algo que va a pasar es que va a dejar el cliente de contratarte y además la experiencia va a ser mala por no haber hecho ver al cliente que el canal que está pidiendo o sí, sugiriendo que se le dé, puede pensar que es el mejor porque es rentable y es barato, pero es rentable y es barato no en el momento cero, es en el momento uno 2 3 que estamos hablando a 3 meses, 6 meses, 12 meses, según la competencia que tenga. Yo aquí uso otra frase que es, no somos obedientes, sino que somos profesionales. Si nosotros únicamente nos dedicamos a que un cliente nos pida algo y decimos que sí, sin ver las repercusiones que tiene a nivel de negocio, a nivel de rentabilidad, es crónica de una muerte anunciada. Sabes que en X meses ese cliente no va a continuar, pero por razones obvias. Y no hemos sido capaces desde el principio de generar esa confianza en ese cliente, dándole las soluciones que realmente son las óptimas para él. Aunque no seamos expertos en paid o en otras áreas. Decir, oye, el SEO lo podemos trabajar, hagamos una pequeña auditoría, dejemos la web ordenada, implementemos todo esto y hagamos también una landing para estas páginas que son tu servicio principal, el que más rentabilidad te da, tus productos estrella. Hagamos esto, toquemos la parte de paid y entendamos también los datos, porque a lo mejor pensamos que es un buen producto, pero a nivel digital no se vende y se vende a nivel físico, porque has dado el paso de una tienda física a una tienda digital. Yo creo que ese chip de marketing, de negocio y de consultor más allá de SEO no es no es una ventaja. A día de hoy es una necesidad. Te lo digo porque esto, al final, un profesional ahí fuera es capaz de cobrar a un cliente en función del valor que le aporta. Si imagínate, yo pongo el caso de por ejemplo, un consultor que empieza nuevo, solamente puede tener experiencia de unos proyectos que haya tocado. Entonces, por ejemplo, puede aportar un valor X a la empresa. Imagínate, coge una empresa, pues le cobra empezando por 100 o 200 euros, porque solamente le está tocando el SEO porque es lo único que conoce. Claro, cuando tú ya te vas a tickets un poquito más altos, tipo 500, 600, 1000 o incluso un poco más, igual el cliente te está pidiendo SEO, pero ese consultor debería tener entonces esas habilidades estratégicas, experiencia, para poder darle al cliente justamente esto, lo que necesita para lo que te está pidiendo y no necesariamente lo que te está diciendo que necesita, sino lo que realmente le va a hacer falta para conseguir sus objetivos. Sería algo así, ¿no? Totalmente. Esto, a nivel de reflexión, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces, una cosa es lo que te dice el cliente y otra cosa es lo que quiere el cliente. Es Correcto. decir, hay que saber leer entre líneas e interpretar porque seguramente hay una probabilidad muy alta de que ese cliente sepa menos que tú en marketing digital y en SEO. Por tanto, te va a pedir lo que cree que es mejor, pero no te va a pedir lo que sabe que es mejor. Y ahí es donde tienes que dar tú ese valor. Y es un poco lo que decías, ¿no? Si al final un cliente te contrata por 150 euros, 200 euros, ¿no? Cuando hablamos de acabas de empezar, eres freelance o quieres coger proyectos y no te importa dedicar más horas, pero lo que quieres es tener esos ingresos recurrentes y lo que decíamos, ¿no? Para ir tocando, aprendiendo, usando soluciones que te funcionaban en otros proyectos. Y esto es bueno, es sano y te reconforta, ¿no? Te da experiencia. Cuando subes en ese nivel de fee,
para mí es fundamental que haya un tiempo, no te sé decir si es un 20, un 30%, pero un tiempo que esté destinado puramente a pensar, a entender el proyecto, el negocio, los miedos, los pains del cliente y lo que decíamos al principio, ¿no? Lo que piensa que cree que quiere pedir frente a lo que debería pedir porque tú has detectado, porque conoces al cabo de un mes, 2 meses, 3 meses, tras una auditoría, tras un análisis de la competencia, tras un análisis de las webs de la competencia, de las keywords que pueden ser más relevantes oportunidades y tras el análisis del propio proyecto, porque te dirá, quiero posicionar por estos productos o por estos servicios concretos. Decirle, vamos a hacerlo de esta manera porque podemos conseguir mejores resultados o podemos testear para ver qué funciona mejor. Tenemos que ser nosotros proactivos en esa parte que decíamos de no obedientes, sino profesionales, para darles esa confianza y que él crea que tú eres una solución que incluso a nivel negocio, ¿no? Consigues hacerle cautivo de tu experiencia, de tus necesidades y de saber que no va a buscar a otra persona porque ya ha generado cierta confianza y tú le has dado esos primeros quick wins mostrándole que tú sabes más que él y que quieres lo mejor para su proyecto. ¿Qué otras formas habría de poder subir este ticket en SEO? Esta, por ejemplo, sería una, que es teniendo esta visión complementaria. ¿Hay alguna forma más en la que puedo subir, por ejemplo, el ticket que yo le estoy cobrando? Si imagínate, ponemos el caso, un consultor está cobrando a su cliente 300, 400 euros, pero claro, con 300, 400 euros tienes que tener a 10 clientes para ganar un mínimo que no te permite contratar a alguien solamente para ti. Necesitas subir el feed de forma obligatoria si quieres que eso se convierta en tu modo de vida y si quieres darle un tiempo a los clientes. ¿Qué estrategias podemos utilizar para que esos 300, 400 puedan convertirse en 600, 800 o 1000? Además, por ejemplo, de esta que acabamos de compartir, que suena muy buena ya solamente es esa visión estratégica. Pues aquí creo que la pregunta es muy interesante y le pongo un plus, ¿no? Y una es subir el ticket medio y la otra es ser más rentable. Qué buena. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos un método, una forma de trabajar en la que una máquina puede hacer por nosotros ciertas cosas, no hablo de quitarle valor, hablo de por qué vamos a hacer 10 veces lo mismo. Voy a decir una chorrada, ¿no? Sí. Porque vamos a escribir title y descriptions en una página cuando a lo mejor lo interesante es, no digo que lo hagamos, lo hemos hecho sí y a partir de ahí lo hemos evolucionado, pero una página que tiene muchísimas URLs, hacer un título y un description de manera automática Sí. y luego lo vas trabajando y optimizando de manera manual para, sobre todo las más importantes, ¿no? Es tener muy claro tu forma de trabajar para poder ser más operativo y más rentable, ¿vale? Y la otra es aportar valor. ¿Cómo aportas valor? Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando solo de SEO de la web. Si esa web tiene un negocio local, ¿por qué no le hacemos un upselling a nivel de mejorar su ficha de SEO local? Y le decimos, es que con esto te estamos mostrando que es una auditoría inicial, una optimización inicial, es como un pago único y luego un mantenimiento básico para mejorar todo esto. Y va a tener una capacidad de tráfico orgánico normal y la otra a través de Business Profile, teniendo esa capacidad de poder aparecer 2 veces o que eso repercuta en que vayan más a tu tienda. Es difícil porque, bueno, la otra es a nivel analítico decir, estamos haciendo la parte de SEO, pero no sería bueno llegado a este punto que veamos qué pasa en cada una de las páginas, veamos por dónde entra el usuario y por dónde se va, veamos también por qué alguien no aprieta, ¿no? Hablamos de CRO, por qué no aprieta el botón, es que está oculto, o por qué no tenemos un botón de WhatsApp o un chat para todo ello. Aquí hay 1000 oportunidades, ¿no? Hablamos de upsellings y hablamos también de cross-sellings, sin necesidad de ser experto en todo, es decir, si hablamos de paid y no somos expertos en paid y hay una oportunidad, pues siempre está la posibilidad de buscar partners que te ayuden en ese área, pero también tenemos que ser conscientes del tipo de cliente con el que trabajamos. Hay clientes Claro. que sabes que tienen un techo, que van a pagarte 200, 300, te van a pagar 500, pero nunca van a pasar de eso, porque su filosofía, su mentalidad y su forma de hacer marketing
no va a evolucionar a lo digital, a no ser que de verdad le demuestres que eso va así. A lo mejor, Con tiempo, resultados. claro, yo iba a decir, no es que sea menos valiente, no sé si la palabra es ser valiente o no, pero nosotros, por estructura, por también empresa, el mundo de ir a éxito, variables y tal, lo hemos hecho muy pocas veces y en proyectos en los que había una capacidad de tener controlado todos los recursos como para llegar a ello y que esa empresa nos generaba la confianza para poder hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor un modelo freelance en el que eres una persona o dos personas que tienes tiempo, tienes una capacidad ya de, o unos ingresos, generas ingresos, a lo mejor algunos de ellos dices, oye, voy a ajustarme al máximo en esto, pero si conseguimos esto, tú me pagas tal. Y eso que esté por escrito, que esté bien asegurado y que también te dé confianza a ese cliente en el que tú le estás diciendo es, me estoy jugando mis habichuelas por ti, porque confío en ti y en tu proyecto, hagamos esto y ganemos los dos. ¿Vale? A lo mejor es una fórmula en un proyecto más de freelance en el que puedes ser más valiente, teniendo evidentemente unos ingresos recurrentes y una motivación para poder hacer eso. Has dicho algo muy importante y es que por el tipo de tejido que tenemos en España, hay muchas empresas pequeñas que van a costarles mucho pagar ese fee de más de 500 euros. Y esto se relaciona también con el siguiente crecimiento que habéis tenido en agencia SEO.eu y es, si yo quiero llegar a un cliente que me pague más de 500 euros, ¿qué debería de hacer o qué requisitos debería cumplir la empresa y sobre todo cómo puedo llegar a ella? Y ahora sí, relacionándolo con la experiencia que habéis tenido dentro de la agencia SEO.eu en vuestras estrategias de captación desde el 2016 hasta ahora. Pues si te paga más de 500 euros, yo creo que aquí, por ejemplo, nosotros tenemos categorizada la empresa en clientes de tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo cero. ¿Vale? No por ser tipo A, que suele ser lo habitual, es el que más factura. También es por reputación, por prestigio, por antigüedad, por confianza. Hay ciertas variables que nos llevan a ello, ¿no? Pero siendo muy simples, hablemos de facturación. Y luego tipo cero, que estamos hablando de proyectos que empiezan y acaban, que es una auditoría, que si es a nivel analítico, una implementación, un pasar de Google Analytics a GA4, ¿vale? Pero son proyectos que empiezan Complejo. y acaban y sabes que es una unicación, ¿no? Nosotros en esa parte, claro, nuestros primeros proyectos eran 300 euros, Por eso. 500 euros y decías, bueno, la realidad es que digamos muchas más horas de lo que por fin estaba contratado porque en mi estrategia era demostrar para luego pedir, ¿no? ¿Es Esto lo una hago buena aquí. estrategia? Sí, yo pienso que sí, pero es una filosofía de vida, ¿no? Es en la empresa y en la vida. Es, oye chicos, vamos a demostrar que esto se puede hacer para luego ver que podemos pedir más y que somos el partner idóneo para todo ello, ¿no? Porque es un poco lo que decíamos también antes en cuanto a cuando pasa de ciertas horas y cierto fee, también significa que están más horas dedicadas a la gestión con el Correcto. cliente, ¿no? De hablarle, de comunicar ciertas cosas, de decir cómo funcionan estas áreas, o incluso si puede pagar 500, a lo mejor no puede pagar mucho más, pero sabes que tiene un servidor, un dominio, una web, para que nosotros en nuestro SEO funcione bien, tenemos que asegurarnos que todo eso está bien. Por tanto, en esa parte de upselling y traer al cliente hacia tu entorno, el poder decirle, oye, necesitamos horas de desarrollo para implementar algo que tú en la web que has hecho en su momento no lo tiene. Y esto lo necesitamos para llegar a este nivel. Pues de pasar 500 euros al mes durante 12 meses, a lo mejor hay una bolsa de horas de 1.000 euros y eso si se diluye en 12 meses ya son 80 euros más al mes que tú estás haciendo. Creo que he hecho bien el cálculo, si no, perdona, lo he hecho muy rápido, pero el tema es que vas cogiendo pequeños fees, pero que además te dan horas para poder trabajar más y mejor en ese proyecto. En todo este Ahí es tiempo habrás especial. aprendido un montón de estrategias desde esta época inicial que Agencia SEO empieza con clientes de 600, 500 euros, hasta hoy en día, que imagino que el ticket sea un poquito mayor. O sea, ¿qué estrategias habéis utilizado para llegar a ese tipo de clientes que pueden permitirse un fee un poco más alto?
¿Y cuáles han Pues, funcionado mejor después de haber probado, que me imagino que habéis probado un montón? pues mira, la verdad es que la estrategia inicial que comentaba, ¿no? De las 3 Fs es algo que funcionó muy, muy, muy bien. Y de hecho, esto ha venido muy bien porque lo hemos aplicado e implicado dentro de la agencia, ¿no? Es decir, nuestros mejores comerciales al final son nuestros propios compañeros. Y una acción que hacemos que comisionan los compañeros, es decir, les damos una comisión por cada cliente que trae. Ellos tienen una comisión inicial por la auditoría inicial, que es un porcentaje alto, y luego además en el recurrente mensual, durante todo el tiempo que está con nosotros, también comisionan. Es decir, durante toda la vida del cliente está con nosotros, esos compañeros tienen un fee adicional. Qué bueno. Es joder, qué mejor que poder pagar más a nuestros compañeros a través de ello y que lo traiga un compañero que significa que está orgulloso del sitio en el que está, ¿no? Esa parte de generar oportunidades de negocio está funcionando muy bien. Cuando hablamos de la agencia, algo que también hemos trabajado muy bien es relación con otras agencias que no ofrecen esos servicios. Qué bueno. Hay empresas muy potentes con las que trabajamos. Algunas son más marca blanca, otras vamos cogiditos de la mano, pero la especialización y la reputación que hemos ido adquiriendo a lo largo de este tiempo hace que confíen en nosotros para llevar a cabo esas estrategias de marketing digital en el que esa pata en concreto que una agencia más global, más 360, no está llevando a cabo y nosotros vamos de la mano y ya no solo da resultados. Yo creo que aquí hay una parte muy importante que es la de generar confianza, Qué bueno. la de ser nobles, ser honestos, ser cercanos, saber decir que esto lo podemos hacer y saber decir que esto no lo podemos hacer, ¿no? La parte de generación de expectativas, porque el, el pan para hoy, hambre para mañana, pues estás condenado a morir. Si tú le dices a alguien, te voy a hacer esto, esto y esto, y dices, bueno, pues al menos sabemos que estamos 6 meses ingresando ese dinero y cuando llegue ese tiempo el cliente te dirá, pero si no hemos conseguido esto. Y dices, ya, bueno, es que no se ha podido, adiós. No merece la pena. Es decir, hemos tenido, imagino que tú también, casos de proyectos en Muchas los que agencias. te dicen, Mm, no, es que tengo 500 euros al mes y mi competidor es Amazon. mm. Y digo, ¿pero tienes 500 o 500.000 euros al mes? Porque tu competidor no puede ser Amazon. Hay que ser realista o hay que hacer ver al cliente que a lo mejor puedes hacer cosas, pero no te puedes comparar a Amazon, no te puedes comparar al Corte Inglés, no te puedes comparar a PC Componentes. Si tú ofreces ciertos productos, compárate con lo que puedes llegar a competir y seguramente tengas que hacer paid para conseguir a medio plazo posicionar en algo, pero si quieres vender, el SEO no es tu canal, por mucho que otros te digan que le funciona muy bien el SEO. Tienes que ser objetivo y realista de en qué momento estás tú y en qué momento está quien te está diciendo que el SEO le funciona. A nivel de estrategias que hayáis probado durante todo este tiempo, además de este Friends, Full and Family, que ya le decía Henry Ford, que sus primeros clientes tienen que ser sus trabajadores, que está muy guay, a nivel de sinergias con otras agencias, ¿hay alguna otra estrategia que hayáis probado a lo largo de este tiempo? O estrategias que hayáis probado y no hayan funcionado, que eso también creo que es interesante, como estrategias que nos puedas compartir que, oye, mira, esto lo hemos hecho y es interesante, ha generado resultados. Mira, estrategias que a nosotros, que no digo que no sean buenas, pero que no nos han funcionado, ha sido paid. El paid hemos invertido dinero, es decir, se puede haber hecho mejor o peor, lo hicimos hace años, pero el nivel de leads que llegaban, eh, en general, no tenían nada que ver con los que vienen a nivel orgánico. Esto es novedad, ¿no? No es lo mismo aparecer tú y vendérselo a alguien que alguien está interesado y te encuentra a nivel orgánico. Pero tampoco hemos insistido mucho, no significa que no sea un buen canal, ni significa que no lo volvamos a hacer, porque lo volveremos a hacer, pero también creo que tienes que tener, como lo hicimos hace tiempo, tienes que tener muy armada la estrategia que quieres hacer y muy bien montado las áreas, los momentos, ¿no? Es decir, si vas a invertir en paid, ¿cuánto vas a invertir? ¿Cómo has construido esos funnels?
cómo vas a una fase 1, cómo vas a una fase 2, cómo vas a una fase 3, en qué momento automatizas y descartas ciertos leads, porque te generan ruido, porque algunos de ellos te dicen que tienen 100 euros o 200 euros o 400 o 500. Claro, en nuestro momento, a día de hoy, ese no es nuestro cliente potencial. Por tanto, nos genera un ruido que no nos aporta valor, ¿no? Por tanto, ahí se decidió descartar porque esa metodología no la teníamos trillada y además nuestro modelo, que es el que nos ha funcionado muy bien, es el trabajar proyectos ad hoc. No trabajamos, eh, todos tenemos una plantilla de presupuesto, pero cada propuesta que hacemos, analizamos el proyecto, analizamos el cliente, analizamos la competencia y hacemos propuestas ad hoc al cliente. Es decir, aunque haya algunas partes de la plantilla, el quiénes somos, la experiencia, los clientes, tal, que ya existe, pero esto nos hace que seamos muy lentos y muy ineficientes en propuestas en las que invertimos decenas de miles de euros en captar leads para luego en el funnel se van convirtiendo Se queden en el en camino. oportunidades reales, comerciales y que algunas de ellas se cierran, ¿no? Nuestro modelo de crecimiento no es tan exponencial, sino es más sostenible, más sólido, que esto también, si me voy al mundo agencia, ¿no? Tienes que tener muy bien trabajado si eso lo haces así, cómo vas a trabajar también la gestión de captación de compañeros en un periodo corto de plazo, pues si te entran X proyectos en un mes y dices, no, es que hasta dentro de 4 meses no te puedo atender porque no tengo equipo para poder hacer todo esto. Y esto a mí no es que me dé vértigo, porque no tengo miedo a nada, pero no me gusta que no podamos dar un servicio de calidad al cliente y eso al final también afecta a sus expectativas, a su confianza que se pierde y esa oportunidad de pues que sea como en Casablanca, ¿no? El principio de una bonita amistad que dure durante mucho tiempo. ¿Habría alguna otra estrategia que te viene a la cabeza que ha funcionado bien o que no ha funcionado tan bien como esperabais? Porque sé, por ejemplo, que agencia SEO.eu pues trabajáis mucho el SEO, trabajáis también bastante activamente LinkedIn, o sea que hacéis bastantes acciones, os movéis bastante en la captación, sois muy activos en ese Sí, sentido. estamos trabajando, bueno, la agencia SEM.eu es una nueva vertical que tiene 3 meses de vida oficialmente, es decir, ya teníamos equipo de Pay, pero se decidió estratégicamente crear su entidad propia y de hecho a nivel de SEO, la agencia SEM.eu, para agencia SEO, SEM, ya estamos primeros, es decir, es un tiempo récord, aunque el objetivo y el canal al final es para empresas que lo que buscan es resultados inmediatos a través de campañas. Estamos trabajando también tímidamente, entre comillas, ¿no? La parte de Sales Navigator. Y me pasa también un poco, igual que toda la estrategia de B2B a través de email marketing y tal, que hay que desarrollar muy bien esas estrategias, porque aquí te devuelvo también la pregunta, pero para mí hay una parte de reputación. Es decir, cuando nosotros somos insistentes en aparecer a través de Sales Navigator, de conectar con perfiles estratégicos, ¿no? Con CMOs, directores digitales, CEOs de empresas de distintos tamaños, ¿no? Y que pueden ser clientes potenciales perfectos para nosotros, también te estás jugando el prestigio de cómo lo dices, cómo lo haces, lo invasivo que eres, lo intenso que eres. Y yo ahí, honestamente, ¿no? Tengo muchas veces mucho miedo porque nosotros somos muy poco insistentes por ese miedo, ¿no? Pero es que a mí diariamente me llegan, no decenas, pero entre 5 y 10 diarios que me escriben a través de este sistema y cuando me escriben me vuelven a escribir, que sé que es automático, ¿no? Porque sabemos cómo funciona el sistema, pero es que te llega hasta el punto de pensar en bloquearlos. Porque primero, no te interesa, te están vendiendo algo que tú no has pedido y encima te lo están diciendo varias veces, ¿no? Hay otros sistemas que son muy elegantes, que te lo dicen una o dos veces y la otra es te invito a tal, pero no sé, ¿tú qué piensas ahí en ese tipo de nuevas estrategias? Por un lado te la puedes jugar con tu marca y con tu reputación y sí que es verdad que los sistemas masivos
funcionan. Yo tenía la creencia que no, pero los datos me dicen que funcionan, pero hay que ir con muchísimo cuidado, no es para todos los casos y hay que saber muy bien lo que estás haciendo. Yo, y funcionan, ¿eh? Es decir, esto yo lo he comparado muchas veces. Que es contraintuitivo muchas veces, porque dices, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, con datos, si lo haces a Funciona, sí, grandes sí, sí. volúmenes, funciona. Y nosotros lo hemos Lo hecho ves con y cuidado. funciona. Y funciona. Pero me da miedo con los que no funcionan. ¿Sabes? Correcto. Si en el funnel yo he invertido, he hecho política al aire, ¿no? He invertido 1.000 y me está generando 4.000, dices, me está funcionando. Porque he conseguido 2 clientes, ¿vale? Pero los otros 100 que has contactado, que les has torpedeado, ¿no? A ese nivel, ¿qué Es un, reputación, qué imagen un tienen daño de que has ti? hecho ahí. Esos 98, ¿hay alguna posibilidad a corto o medio plazo en el que puedan decir, oye, esto que me dijiste en su día me interesa? Es donde yo pierdo, ¿no? Esa cercanía que a través de LinkedIn y nuestra marca personal, nuestra marca de empresa, ¿no? Puedes contactar y hay interacciones a través de ir a un congreso, a un evento, a través de conversaciones más directas. Pues tienes el pulso de lo que dices, lo que haces y tienes tu control, ¿no? Cuando eso 100%. se asocia a tu marca y a tu marca personal, dices, ostras, pan para, lo que decíamos antes también, ¿no? Pan para hoy, pero es que a lo mejor mañana hay mucha hambre. E insisto, y funciona. El resultado es que funciona y quiero ahondar en ese canal, seguir con él, porque al final también tenemos que facturar, tenemos que generar nuevos clientes, generar nuevo negocio, pero teniendo mucho ojo en lo que decimos, cómo intrusivos somos y cómo de personalistas somos, que es algo que ahí se pierde también la personalización. 100%. A Ahí ese es nivel, un canal que me da un poco de vértigo porque pierdo el control. a Y nivel perdón, dime. No, eso que te iba a preguntar, o sea, para ir concluyendo con estas estrategias, para pasar a más de 30 trabajadores hace falta tener muchos clientes. Por lo que dices entonces, el crecimiento ha sido bastante orgánico a nivel a nivel de sinergias con otras agencias, a nivel de recomendaciones del entorno, de los compañeros, de los trabajadores. Y podemos decir entonces que Agencia SEO.eu ha ido creciendo de una forma sostenible, más o menos por lo que se percibe, de una forma más o menos orgánica, controlada, año a año, pero no ha habido ninguna acción que tú dijeras, mira, a través de implementar esto duplicamos por facturación o triplicamos facturación de un año a otro. O sí que la ha habido. Como tal, ¿no? Es decir, nosotros cada año hemos ido creciendo a cifras de 2 dígitos en facturación y es verdad que ha sido de una manera muy poco agresiva. Esa parte, bueno, son estrategias, ¿no? Es lo que te decía, a través de contactos, a través de estrategias más cercanas, a través de confianza, a través de otras agencias, a través de clientes que nos han recomendado proyectos muy grandes, a través de marcas personales, ¿no? Decíamos, pues Bruno, yo, compañeros del equipo con marca personal, y todo esto ha ido generando una bola cada vez más grande que creo que nosotros somos muy humildes, muy trabajadores y eso, y low profile, ¿no? Es decir, no nos vanagloriamos de las cosas y trabajamos para seguir haciendo bien las cosas, disfrutar de lo que hacemos, trabajar en familia con los compañeros y trabajar en familia con los clientes que estén contentos con nosotros, que demos los resultados. Y es que nos ha pasado mucho, ¿no? Un cliente dice, oye, les he hablado de vosotros a no sé quién, te va a escribir, ¿vale? Y, y encantados, ¿no? Y esa parte de crecimiento lo hemos hecho, que ya te digo, no descarto ser agresivo y hacer esas pruebas para ello. De hecho, agenciasen.eu es una estrategia hacia la que vamos a ir de una manera más, más directa, porque creo que el canal lo permite y las estrategias lo puede llegar a permitir, pero sobre todo es esa parte de crecimiento, de consolidación, de retención del cliente, de upsellings de clientes y cross-sellings de cliente, porque también lo que decía, ¿no? Expertos en SEO, el 80% nuestra facturación es SEO, es decir, por tanto, tenemos que poner aún la etiqueta de SEO,
pero ya tenemos un 20 y este año va a ser más en paid en analítica. Esto hace que nuestros tickets cada vez sean más altas. También tenemos inbound, también tenemos CRO, también tenemos automation. Y esa parte de soluciones más globales hace que con clientes que ya tenemos Aumente el ampliemos el ticket. ticket medio. Claro, y eso es lógica, que muchas veces dices, no, no, SEO, 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 por supuesto, pero, joder, si hay clientes que confían en nosotros y estamos dando un buen servicio y hay un equipo que hemos contratado y hemos formado para que esté a ese nivel, es una solución lógica. Para cerrar, Robert, ¿puedes compartir algún consejo a nivel de captación de clientes, a nivel de estrategia, a nivel de ventas, a nivel comercial, para un consultor, un freelance que tiene uno o dos clientes, que aspira a vivir del SEO, pero ahora mismo pues le está costando porque tiene poco tiempo a poder dedicarle al SEO, a poder dedicar a trabajar con los clientes? ¿Qué consejo le darías a esta persona para que eventualmente su situación pudiera cambiar y poder vivir solamente de dar sus servicios de SEO? Pues fíjate, yo creo, y esto es como tirar piedras a nuestro tejado, que, por ejemplo, demostrar que posicionas por SEO, por agencia SEO o consultor SEO, tal, no sé cuánto merece la pena. Hay que hacerlo, por supuesto, pero es tanto el tiempo que destinas, los recursos que destinas para conseguir ese objetivo, que, por supuesto, tener una web en condiciones que genere confianza, que dé credibilidad y poder ir a esa keyword o esas keywords concretas es bueno. Crear contenido que aporte valor es muy bueno porque al final te posiciona como tal. Y yo creo que algo que se está haciendo muy, muy, muy bien últimamente, muchos consultores, incluso muchas personas que se están formando y en las escuelas de negocios y de marketing lo están haciendo, es construir una marca personal y una reputación que te lleve a ello, ¿no? Es LinkedIn, no sé tú, que creo que sí que lo sé, pero yo es mi red social principal. Sí, la mía también. Creo que estamos horas, porque no es solo una fuente de conocimiento, sino de contacto profesional y ya has creado la estructura de quién quieres ver, quién te quiere ver, de quién aprendes, a quién sigues. Y si tú empiezas a crear esa marca y ese prestigio, aquí lo importante creo que es la estrategia de qué contar, cómo contarlo y cuándo contarlo. Porque si te quedas en la teoría, eres un teórico y no eres un referente. Si te quedas con cariño, ¿no? En la parte friki, únicamente friki, eres un friki que vas a conectar muy bien con el resto de frikis, Claro. con SEOs, especialistas en áreas técnicas, de igual, ¿no? Que es genial, pero no son los clientes. Tienes que ir buscando ese equilibrio y hacer estrategias que vayan hacia ello. Me aventuraría a decir, y bueno, eso nos ha pasado, que a un cliente nos ha venido y dice, oye, es que me han hecho una auditoría gratuita de SEO. ¿Cómo ves esto? Y yo diciendo, claro, hay veces que hay cosas que te están sacando los colores de algo que auditaste hace no sé cuánto tiempo, que ahora estás en cosas mucho más relevantes y más importantes y más de negocio, y a lo mejor no has etiquetado una foto. Y dices, no, es que esto no está. Y dices, joder, vale, pero es que no es relevante a día de hoy. Pero un freelance que vivimos, ¿no? Cuando yo estaba en esa fase por y para crear nuevos proyectos, conseguir nuevos proyectos, a lo mejor una buena estrategia también es en proyectos no te vayas a un Iberdrola, no te vayas a marcas muy grandes, vete a proyectos muy locales, pymes, tal, planteales una auditoría de SEO sabiendo que a lo mejor pueden estar haciendo algo, porque si no están haciendo nada, a lo mejor conseguir que hagan algo es muy difícil. Si están haciendo algo y lo que están haciendo no está muy bien, a lo mejor tú puedes conseguir aportar ese valor y que te escuchen. Y esa parte de lo que decíamos al principio del todo, ¿no? Es dar para recibir. Oye, yo te he dado todo esto. Fíjate, oye, trabajemos de esta manera. Te hago esta parte, pero págame la parte de implementación o X meses, tal. Y dentro de 6 meses hablamos. ¿Vale? Esa es una estrategia, porque para mí hay dos, ¿no? Una es la de tener visibilidad, que es un poco lo que hemos estado hablando, y la otra es la de la conversión, que es cómo vendes tu servicio. Yo te decía que nuestros proyectos y nuestras propuestas son ad hoc. Es que es crucial. Si hablamos en el mundo marketingiano y de startups, un elevator pitch bien desarrollado. Decir qué haces, cómo lo haces,
una propuesta comercial que sea lógica, mostrar que hay una metodología de trabajo, mostrar que hay una gestión y seguimiento a nivel del proyecto, ¿no? Oye, pues vamos a tener una reunión semanal para ver este proyecto y hay un informe que te voy a entregar, tal, y además te voy a hacer un vídeo por Loom o la herramienta que sea de hasta 5 minutos para decirte esto, para generar esa confianza a esa persona que te ha escuchado. Una es la visibilidad, pero otra es trasladarlo a conversión. Es, sí, pero es que soy profesional, soy serio, tengo una forma de trabajar y con estos clientes lo he hecho así y están contentos. O incluso la parte de animar a que un cliente tuyo, por pequeñito que sea, te dé un caso de éxito o una recomendación más allá de poner una reseña en tu web o en Web Business Profile, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener en cuenta las dos cosas. Una es que te vean, si no te ven no existes, y la otra es que te compren. Si lo uno si lo otro no funciona y si lo otro si lo uno tampoco funciona. Es espectacular, Robert. O sea, literalmente esto yo creo que se puede ya considerar masterclass acerca de cómo crear y empezar a montar tu agencia de SEO, como un manual de buenas prácticas vistas desde la experiencia, desde el buen hacer, sobre todo, que es lo que transmites en todo momento, desde la profesionalidad, desde la cercanía y desde el cariño hacia y el respeto hacia el cliente y hacia el ser buenas personas con la gente a la que estamos tratando y aportar a este sector un grado de profesionalidad que sin duda hace falta. Así que, de corazón, Sí, muchas gracias. nada, gracias a ti, gracias por la reflexión final. Para mí es tan importante, si me voy al salto, ¿no? De no solo hablar con el cliente, es tan importante cuidar del cliente como cuidar de un proveedor y sobre todo cuidar del equipo, ¿no? Porque al final es clave. Si esto no está claro o no estamos cuidando del equipo como toca, como se merece, no evolucionas, no creces, te estancas o incluso mueres, ¿no? Por tanto, tenemos que dar valor a todas las áreas, a todos los agentes, ¿no? que participan en este maravilloso mundo del marketing digital y en este caso del SEO. Y mi última frase, ¿no? Yo les llamo siempre frases de mierda, porque tengo un montón, pero es clave, ¿no? Las empresas son empresas, sí, pero están formadas por personas. Esa es la base de todo. Si nosotros no tenemos ese chip, por muy buenos que seamos en SEO, por muy buenos que seamos en marketing digital, por muy buenos que seamos en lo que queramos, si no entendemos que lo que hay detrás de una empresa son personas y las cuidamos, las tratamos bien, les damos soluciones y horas de sueño, nosotros no vamos a poder tener clientes a corto, a medio y mucho menos a largo plazo. Yo creo que es un resumen espectacular. De corazón, Robert, mil gracias por estar hoy aquí, por la confianza, por tu tiempo, por tu aporte, por tu energía y por la energía que nos transmites el día de hoy. De corazón, mil gracias. Nada, gracias a ti, Michelle. Enhorabuena de nuevo por crear, ¿no? Visor SEO y seguro que como yo, el resto de compañeros, colegas del sector te van a dar un montón de consejos muy buenos que van a venir genial, tanto para los que empiezan como para los que ya tienen algo más de Si experiencia alguien, y que en el futuro serán competidores nuestros, pero nosotros encantados. si alguien quiere contactarte, Robert, ¿cómo lo puede hacer? ¿A través de qué canal? ¿A través de qué vía? ¿Puede ponerse en contacto contigo? Pues a través de LinkedIn es Roberto Gorraiz, a través de mi correo es roberto@agenciaseo.eu y bueno, ahí que me escriban lo que quieran, que me pregunten lo que quieran, yo encantado de poder aportar mi granito de arena. Mil gracias, de corazón, por estar A hoy ti, aquí. Michelle. Un abrazo. Hasta luego.